Reciban un cordial saludo. La presentación que visualizaremos a continuación desarrolla como temática el trabajo infantil desde el ámbito internacional, delimitándolo hasta la problemática que se vive actualmente en nuestra ciudad de Ibagué. Comenzaré mencionando que este trabajo aborda aspectos difíciles, pero que se presenta como un factor mundial que afecta a los jóvenes de todas las edades. Desde esta perspectiva, es importante que estemos correctamente informados para tener una mejor y amplia comprensión de dicha situación. Sin embargo, a la hora de tratar estos temas con niños de corta edad, asegúrense de hacerlo con sensibilidad. Si bien daremos introducción a nuestra presentación mediante el video de la ratificación universal del Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. El objetivo de este trabajo es documentar y dar a conocer la magnitud y las características del trabajo infantil, estudiar las circunstancias que llevan a los hogares a enviar los niños al mercado laboral, evaluar algunas razones por las cuales es más probable que los niños trabajen en ciertos sectores que en otros y o en ciertas ocupaciones. De acuerdo con el video anterior, podemos definir a la OIT como la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene como objetivo principal, frente a la perspectiva del trabajo infantil, la erradicación progresiva de esta problemática, brindando asistencia y cooperación a los diferentes estados en relación con las políticas nacionales relacionadas con este tema. Frente a dicha problemática, la OIT conceptualiza el trabajo infantil como una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social. Este reducido capital humano ha sido relacionado con el bajo crecimiento económico y con el escaso desarrollo social. Un reciente estudio de la OIT ha puesto de manifiesto que la erradicación del trabajo infantil en las economías en transición y en desarrollo puede generar beneficios económicos casi 7 veces superiores a los costos, especialmente asociados con las inversiones en una mejor escolaridad y en unos mejores servicios sociales. De este modo, el convenio número 182 de la OIT nos muestra las peores formas de trabajo infantil de la siguiente manera: esclavitud, la trata infantil, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, el trabajo forzoso, la explotación sexual como la prostitución, la pornografía infantil, la producción y el tráfico de estupefacientes, la mendicidad organizada y todo trabajo que afecte la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Todas estas categorías de trabajos interfieren con la educación, puesto que la mayoría de los niños que los desempeñan ya no tienen el tiempo ni la energía para asistir a la escuela. En este sentido, mediante sentencia T 843 de 2011, la Corte Constitucional hace referencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia, especialmente de violencia sexual, y en sus consideraciones el magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Chalhub aduce: la violencia sexual contra las niñas y mujeres
cuando es cometida precisamente por el razón del sexo de la víctima o aprovechando la vulnerabilidad de que se derive de su sexo en ciertos contextos sociales, constituye una violación del derecho a la igualdad, como lo reconocen numerosos instrumentos y organismos internacionales. Como ya lo hice notar y como también lo manifiesta la UNICEF, en el mundo la mayoría de niños y niñas que trabajan lo hacen en condiciones extremas y peligrosas, las cuales amenazan su seguridad, su salud, la educación y el desarrollo, la mayoría en África y Asia. Las cifras y estadísticas del trabajo infantil en el mundo obligan a centrar la mirada en esta problemática, más aún cuando se ahonda en los tipos de trabajo infantil. Si bien, de acuerdo a UNICEF y siguiendo las directrices de la Convención número 138 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a partir de los 12 años los niños pueden realizar las llamadas tareas infantiles, una actividad económica o tipo de trabajo ligero que no afecte de manera negativa su salud o desarrollo. Lejos está esta actividad del llamado trabajo infantil. En cuanto a las cifras de trabajo infantil realizadas por la campaña que lanzó la UNICEF de Unescape Room, para sensibilizar la explotación infantil que se vive en la actualidad, surgen datos y estadísticas que nos llevan a calcular que 152 millones de niños y niñas son víctimas de trabajo infantil en el mundo. Casi la mitad, 73 millones, para mayor precisión, ejercen las peores versiones de trabajo infantil, como los mencionados anteriormente, de los cuales se encuentran repartidos de la siguiente manera. Asia, con una cifra de 62 millones, entre los cuales 9 de cada 10 niños trabajan, representando el 7.4% de la población infantil. África, con una cifra de 72 millones, en donde se establece que cada uno de 3 niños trabaja, representando la tasa más alta con un 19.6% de la población infantil. América Latina, con una cifra de 11 millones dividida entre América del Norte y del Sur y que representa el 5.3% de la población infantil. Finalmente, tenemos las cifras aportadas por las economías desarrolladas como lo son Europa y los Estados Árabes, en donde solo 7 millones de niñas y adolescentes trabajan, representando el 7% de la población. Asimismo, podemos inferir que de los 152 millones de niños que se encuentran en las cifras de trabajo infantil, 88 millones son niños, es decir, el 58% de la población infantil, y 64 millones son niñas, representando el 42% de la población infantil. Por consiguiente, se establece que estos trabajos se realizan en un 70.9% en el sector agrícola, el 11.9% en la industria, y el 17.2% en los demás servicios que se puedan catalogar como peligrosos o informales. En los rangos de edad podemos observar que el 48% son niños y niñas de 5 a 11 años, el 28% de 12 a 14 años y el 24% de 15 a 17 años. Para nuestros fines, es importante mencionar el concepto del Ministerio de Protección Social sobre el trabajo infantil en Colombia, que se establece como toda actividad física o mental, remunerada o no dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica por personas menores de 18 años. Vale anotar que esta problemática se viene presentando a pesar de que la educación en Colombia es gratuita, pero lo que no se tiene en cuenta son los gastos adicionales como son uniformes, zapatos, cuadernos, acceso a internet, libros y en algunos casos la implicación que tiene el sector rural en el territorio. Así las cosas, podemos decir que estos elementos en una connotación de economía precaria se presenta como un limitante en términos de acceso, siendo este uno de los factores que influencian a los padres que prefieren mandar a los niños a trabajar ya sea en las calles o en establecimientos comerciales para que aporten económicamente al hogar, contribuyendo a la explotación del trabajo infantil ya que dejan el estudio a un lado. De hecho, la pobreza es la razón principal que obliga a los niños a trabajar. De acuerdo al anterior, es oportuno decir que en los hogares en donde los menores trabajan se hace un aporte que está entre 20 y 25%, esto es una cuarta parte de los ingresos familiares, y dado que las familias pobres gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentación y arriendo, es obvio que los ingresos aportados por los niños son determinantes.
También debemos precisar que como antecedente histórico tenemos la trascendencia que ha tenido el trabajo infantil en Colombia, donde a finales del siglo XVIII se empezó a dar regulación en el mercado laboral respecto al trabajo infantil y juvenil, porque era muy común que los niños trabajaran igual que un adulto en esa época. Debido a esto se pensó que el trabajo juvenil desplazaría al trabajo adulto, por lo cual el gobierno intervino para mantener a los menores de edad por fuera de las labores del mercado, por lo menos hasta que terminara su periodo de educación obligatorio o hasta la mitad de su adolescencia. Analicemos que en Colombia, según cifras del DANE para el trimestre de octubre-diciembre de 2019, en el total nacional la población de 5 a 17 años que trabajó fue de 586.000 niños y niñas, 59.000 menos que en el mismo periodo del año anterior, que en las cabeceras se reportaron 278.000 niños y niñas. En los centros poblados y rural, la población reportada fue de 308.000 menores, mostrando que para el total nacional, el 68.2% de las personas entre 5 y 17 años que trabajaron correspondió a hombres y el 31.8% a mujeres. Como características del trabajo infantil observamos que se da a más temprana edad en el sector urbano que en el sector rural, donde además añadiremos que el trabajo infantil se ha visto a través del tiempo como una práctica natural. Así las cosas, es oportuno mencionar que el 80% de los niños trabajadores lo hacen en la economía campesina o en la informalidad y que el 10% se ocupa en sectores más organizados, siendo este un referente de gran importancia ya que en Colombia los sectores indígenas, etnias o campesinos han desertado históricamente de la educación. Enfatizando en las actividades laborales, se puntualiza que éstas se distribuyen de la siguiente manera: agricultura 36%, comercio 33%, industria 12,5%, servicios 12% y otros 6,5%. De dichos grupos, cerca del 80% de los menores están vinculados en el sector económico informal, es decir, no se les garantizan sus derechos laborales y además da cuenta de una práctica ilegal en donde las garantías en términos de seguridad social son nulas, mostrando la inconsistencia en términos de salarios que, como bien sabemos, son inferiores a los establecidos por la ley. Dentro del trabajo infantil en Colombia tenemos diferentes causas como son las económicas. Esto es pobreza, desempleo en los adultos, insuficiencia de ingresos familiares para necesidades básicas, percepción de que el aporte económico del niño es determinante para los gastos de la familia, sumado a los costos de mantener a un niño en el sistema educativo, materiales, uniforme, libros, etc. Están las causas sociales, destacando altos índices de embarazo adolescente, abandono del menor por parte del padre o madre, tolerancia de la sociedad frente al trabajo infantil, bajo nivel educativo de los padres, enfermedad o incapacidad de un familiar y escasez de la oferta de educación. En las causas culturales, la creencia de que un niño debe aprender un oficio para triunfar en la vida, pensamiento del trabajo como la mejor vía para formar la responsabilidad del menor, el gusto de tener recursos propios, la transmisión del trabajo como legado familiar, la percepción costo-beneficio frente al trabajo y el estudio en el menor, relaciones de violencia y el maltrato en el sistema educativo. Y las causas institucionales referidas a que no se ha mitigado la extrema pobreza en Colombia, los índices de desempleo han aumentado y las instituciones encargadas de focalizar esta problemática se quedan cortas en la planificación de políticas públicas que contrarresten esta situación. Con respecto a las peores formas de trabajo infantil tenemos la explotación sexual de menores como la capacidad de maltratar, abusar o sacar ventaja de alguien con afán de lucro o beneficio personal, implicándolo en la prostitución o en actividades de comercio sexual, mostrando graves consecuencias a corto y a largo plazo, niños que están en situación de alto riesgo de sufrir malos tratos físicos, desnutrición, enfermedades sexualmente transmisibles, dificultad para escapar de su condición y superar lo que han padecido física y mentalmente. Otra forma es la niñez en el marco del conflicto armado, presentándose como la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para la guerra, articulando grupos que operan al margen de la ley. En este sentido, se les arrebata su derecho de decidir, su libertad y la oportunidad de vivir su infancia y disfrutar del goce pleno de sus derechos, limitándolos a un entorno hostil y carente de oportunidades. El trabajo infantil en la minería se presenta como una práctica enmarcada dentro de los trabajos peligrosos, incluidos en el convenio número 138 de la OIT, ya que precisamente aquí se puntualiza que la minería es considerada como uno de los trabajos más nocivos.
Se enfatiza el trabajo doméstico infantil, que hace referencia de manera general al trabajo realizado por niños, es decir, menores de 18 años, en este sector, con o sin remuneración, en hogares de terceros, englobando en este concepto tanto situaciones permitidas como no permitidas. También encontramos el trabajo infantil indígena, que dentro del marco de la OIT muestra su origen casi que exclusivamente fuera de la familia y de la comunidad. La organización distingue entre 6 diferentes tipos de relación laboral en la que se ven involucrados menores de origen indígena: trabajo infantil por servicios recibidos, trabajo infantil para personas con las cuales los padres hacen algún acuerdo sobre la tarea a realizar y el pago, trabajo infantil relacionado con la migración temporal o permanente de la familia, trabajo de niñas y niños que surge de la relación casi servil o feudal de su familia con su patrón, trabajo infantil urbano, entendiéndose bajo este concepto la actividad laboral de niñas y niños que han emigrado a la ciudad, y el trabajo infantil doméstico, ya referido, realizado en la mayoría de los casos por las niñas. Y finalmente el trabajo infantil en el comercio, el cual está relacionado con el sector informal, término para actividades que van desde las que generan los menores ingresos, limpiar zapatos o cuidar carros, hasta el de empresas más productivas con varios empleados, como pesca a pequeña escala, actividades agrícolas y comerciales, talleres, entre otros. En sentencia de tutela T55 de 2015, la Corte Constitucional nos da a conocer la protección al derecho fundamental de la educación del menor de edad, aduciendo que no es suficiente alegar la difícil situación económica para que una menor de edad se aparte del sistema educativo formal e ingrese al mundo laboral. Conforme al principio de corresponsabilidad, es deber de la familia velar por el goce efectivo de su derecho a la educación. Se estudia el rol del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) junto con los programas públicos de atención a niñas y adolescentes en condición de embarazo prematuro. Con relación a los trabajos peligrosos y en consideración a lo previsto en el artículo 3º literal D del Convenio 182 de la OIT, estos son conceptualizados como trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de los trabajos peligrosos podemos mencionar la minería, trabajo bajo agua, trabajo en calles, en alturas peligrosas, en espacios cerrados, transporte manual de cargas, medios insalubres, esto es, expuestos a químicos, altas temperaturas y ruidos extremos. También es pertinente identificar las actividades ilegales o delitos, ubicando aquí la producción y el tráfico de estupefacientes como una práctica ilegal, práctica ilícita en la que se suele involucrar a los niños. Aquí el tráfico como comercio ilegal, comprar o vender. Puede que los niños lo hagan contra su voluntad o con la creencia de que les facilitará una mejor posición o más dinero, pero estos menores que trafican con estupefacientes corren el riesgo de recibir malos tratos y muchos de ellos se hacen drogodependientes desde muy corta edad. Cosa similar sucede con los niños de la calle, fugitivos o que viven en la miseria, que son utilizados en la mendicidad organizada, desfigurando a veces intencionalmente a estos niños para atraer más dinero del público o castigándoseles si no consiguen recaudar suficiente dinero. Asimismo, debemos tener en cuenta que los niños implicados en estas actividades ilícitas suelen estar expuestos a la violencia, afectando gravemente su desarrollo mental y físico, además no permitiéndose adquirir las competencias sociales adecuadas y siendo más propensos a sufrir depresión, dependencia al alcohol, a las drogas, problemas de identidad, así como de convertirse en delincuentes juveniles. En concordancia con lo expuesto hasta este momento, a manera de sensibilización presentaremos el siguiente video. $30 horas de trabajo semanal. Ayuda con los gastos de la casa. Aprende a ser responsable. Aprende a ser hombre. Y lo aleja de los vicios. Total, 100.000 mensuales. Pero no tendrá tiempo de asistir a la escuela. No tendrá un mejor empleo. No mejorará sus ingresos. No podrá cotizar a salud y pensión. No podrá tener una pensión. Ni una vejez digna. Una niña que no va a la escuela es una psicóloga,
abogada o ingeniera menos para el país. Un niño que no juega y se divierte es un futbolista, beisbolista o atleta menos para el país. Un adolescente que no sabe leer es un actor, un escritor o un cantante menos para el país. La ley es muy clara. Está prohibido que las niñas y niños menores de 15 años trabajen. Solamente podrían trabajar los adolescentes entre 15 y 17 años en actividades que no afecten su educación, salud, tiempo libre y desarrollo personal. Cuando una niña trabaja, aumenta la pobreza del país. Cuando un niño trabaja, aumenta la delincuencia del país. Cuando un adolescente trabaja, afecta el desarrollo social y económico de Colombia. Si permitimos que los niños, niñas y adolescentes trabajen, dejarán el estudio, no aprenderán a leer, no se divertirán, no serán felices, tendrán bajos ingresos y perpetuará la situación de pobreza de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Alrededor de 1 millón de menores trabajan en Colombia en condiciones de riesgo y sin ningún tipo de compensación. Muchos son maltratados y abusados sexualmente. Vincular a menores al trabajo es un delito. No contrate niños. No le compre a empresas que contraten menores. El costo para su familia, empresa y para Colombia es muy alto. El trabajo infantil es una forma aberrante de esclavitud. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Con el ánimo de continuar con nuestra presentación, generalizamos las consecuencias físicas y efectos que trae consigo el trabajo infantil y en esta medida mencionaremos las siguientes: enfermedades crónicas, retraso del crecimiento, agotamiento físico, abusos físicos y psíquicos, exposición a picaduras de animales, a infecciones por causa de químicos, heridas, quemaduras, amputaciones, dolores en las articulaciones y deformaciones óseas. Dentro de las consecuencias sociales y morales vemos el deterioro en la calidad del capital humano, la baja calidad de vida, pobreza extrema, desigualdad, violación de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, el discontinuo proceso educativo, enfrentamiento a un ambiente adulto y diferentes problemas de adaptación social y traumas. Como consecuencias económicas vemos el bajo crecimiento económico de ellos y sus familias, el crecimiento sin equidad, la pérdida promedio de 2 años de escolaridad, que a largo plazo significa un 20% menos de salario durante su vida adulta, pérdida de años de educación que se traduce en una calidad inferior del capital humano disponible en una sociedad, pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional y la incidencia negativa en el PIB. Por su parte, las consecuencias del trabajo infantil en el ámbito de la educación tienen un carácter diferenciador dependiendo del tipo de trabajo. Es común ver a niños retrasados en sus estudios, somnolientos, cansados, no permitiendo asimilar los conocimientos, esto es, problemas de aprendizaje, y desertando del sistema escolar. De esta manera, el trabajo infantil se presenta como un factor disfuncional que aleja a los niños de las escuelas, afectando su educación primaria y vulnerando su ingreso a la educación media. 3 de cada 4 abandonan los estudios, lo que indica que el trabajo infantil trae como consecuencia una deserción escolar alta en relación con un beneficio educativo versus beneficio remunerado que afecta de manera directa a la educación de un país. Refiriéndonos nuevamente a cifras del DANE, mediante encuesta realizada en el cuarto trimestre del año 2019, la tasa del trabajo infantil en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos 5 años. Si se tiene en cuenta que en el año 2014 teníamos una tasa del 9.3% y en el año 2019 una tasa del 5.4% de la población total nacional, de esta manera se observa que el trabajo infantil, si bien se ha reducido en un 3.9% en los últimos 5 años, sigue siendo una problemática a la que se debe prestar especial cuidado. En el último reporte entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, con relación al trabajo infantil, se pudo establecer que Ibagué es una de las ciudades capitales donde mayor descenso en las cifras de niños trabajadores presentó el último año, ya que disminuyó un 6,15% su tasa de trabajo infantil, lo que lo ubica como la ciudad con la mayor reducción respecto a otras capitales como Neiva, Armenia y Pereira.
En Ibagué, las cifras de niños trabajadores, según las cifras de DANE, se identificaron 2.424 niños entre 3 y 17 años, los cuales trabajan en plazas de mercado, cementerios, semáforos, discotecas, establecimientos nocturnos y en la terminal de transporte. Debemos tener en cuenta que esta información no es definitiva, ya que los menores del sector rural que acompañan a sus padres en las labores del campo aumentarían estas cifras, las cuales podrían ascender a 5.000 niños trabajadores. La ciudad de Ibagué cerró 2019 con una tasa de 4,2%, mientras que la media nacional se situó en 5,9%. Para lograr esta reducción, la Secretaría de Desarrollo Municipal ha desarrollado la estrategia 24 horas para la niñez, por medio de la cual se busca sensibilizar sobre la importancia de que los niños y niñas tengan 8 horas para dormir, 8 horas para jugar y 8 horas para estudiar. De acuerdo con el DANE, el 39% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan lo hacen porque deben participar en la actividad económica de la familia, mientras que otro 12,2% labora para ayudar con los gastos del hogar. De otra parte, existen factores culturales que inciden en priorizar el trabajo infantil como un elemento formativo, especialmente en el sector rural, circunstancia que impide la culminación de la formación académica que les permita ser competitivos. En cuanto a las entidades intervinientes, las cuales se encuentran encargadas de controlar, regular y mitigar esta problemática, veremos las más relevantes abordando sus diferentes metodologías para conocer de esta manera esta situación que se presenta en las familias más vulnerables, estratificadas y localizadas territorialmente en los entornos rurales, sectores pobres y empobrecidos de nuestra sociedad. Dentro de este marco de acción, el ICBF ha venido efectuando alianzas con diversos sectores públicos y privados en su objetivo de garantizar el goce pleno de los derechos de la niñez y el bienestar de las familias colombianas, en cuanto al trabajo conjunto en la prevención y protección contra el trabajo infantil. De tal forma, ya se encuentran establecidos unos lineamientos técnicos para la atención de estos menores a los cuales les son vulnerados sus derechos. Por su lado, el Ministerio del Trabajo se ha encargado de articular la información a través de la creación de indicadores sociales que hacen referencia a la vinculación de los niños, niñas y adolescentes al trabajo infantil y sus peores formas para hacerla accesible y útil a todas las entidades involucradas en el restablecimiento de derechos de la infancia. Bajo este precepto fue creado el programa Ciriti. Este sistema permite a un grupo de entidades y diferentes organizaciones registrar y cualificar la información encuestada, ya sea cualitativa y cuantitativa, en donde se encuentran los integrantes del hogar con el fin de dar cuenta sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos desde su ámbito familiar, teniendo como finalidad la erradicación y prevención del trabajo infantil en Colombia. En consecuencia, estructuralmente, Colombia ha reglamentado circunstancias especiales sobre los cuales está permitido que los adolescentes trabajen, siendo esta incidencia constitucional contraria a la mitigación y prevención de la deserción escolar en el país, ya que esto propicia y afecta significativamente la vinculación de los adolescentes con la educación universitaria. Asimismo, en relación con los trabajos catalogados como peligrosos, los adolescentes se vincularían a este tipo de trabajos como un acontecer inherente a la informalidad de su servicio prestado. Dentro de este contexto, jurídicamente Colombia, a través de la Constitución Política de 1991, establece que los derechos de la niñez prevalecen sobre el resto de la población. Esto nos lleva a puntualizar que el artículo 44 reglamenta qué son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual o explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Paralelamente y a razón de dicha problemática, en Colombia la legislación ha venido incluyendo y modificando normatividad que protege la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta evolución normativa encontramos la Ley 12 de 1991,
mediante la cual se acoge la Convención de los Derechos del Niño, el Decreto 859/1995, el cual crea el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador, la Ley 515 de 1999, que se ratifica el Convenio 138 de la OIT, donde establece la edad mínima de la admisión al empleo previo a la autorización del inspector del trabajo. La Ley 704 del 2001 avala el Convenio 182 de la OIT, clasifica las peores formas del trabajo infantil. La Ley 1098 del 2006 se establece una corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad para garantizar el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se debe proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las peores formas del trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo es de 15 años. Se debe proteger a los adolescentes autorizados para trabajar. Asimismo, se tiene en cuenta la resolución 1677 del 2008, que clasifica las actividades nocivas y peligrosas para los adolescentes. La Ley 1382 del 2010, que castiga con terminación de contrato a quien emplee menores de 18 años en labores de minería. Y, finalmente, la Ley 1453 del 2011, que penaliza con cárcel la explotación de menores. En cuanto a la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, podemos observar los siguientes artículos, los cuales protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 20, numeral 12. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo puede afectar su salud, integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación. Artículo 20, numeral 13. Las peores formas del trabajo infantil conforme al Convenio 182 de la OIT. Sobre los convenios podemos encontrar año 1973, en el cual se establece un límite de edad para lo que anteriormente se catalogó como trabajo peligroso. Año 1999, en lo que se establece que se reconoce como niño todo aquel ser humano que se encuentre con una edad inferior a los 18 años. En la ratificación de estos convenios se establece la edad en la cual se le da fundamento al menor de edad, ya sea niño, niña y adolescente, con el fin de prevenir y erradicar las peores formas del trabajo infantil. Sobre las sentencias que mencionamos en el desarrollo de esta presentación, podemos concluir que el fin jurídico y constitucional sobre el cual se configura el sistema jurídico colombiano protege integralmente a los niños, niñas y adolescentes como deber constitucional. Desde esta perspectiva es oportuno hacer mención a la sentencia T-55 del 2015, en la cual de manera ejemplarizante da a conocer en su fallo que la educación está por encima de una insuficiencia económica. De esta manera se manifiesta que conforme al principio de corresponsabilidad, las familias deben de velar por el goce efectivo del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en donde el trabajo, ya sea en un adolescente, no se fundamenta como un principio constitucional que sea funcional a la prevención y erradicación del trabajo infantil en Colombia. En conclusión, señalamos que el trabajo infantil es claramente un síntoma de la pobreza. Por tanto, muchos investigadores argumentan que la reducción del trabajo infantil se puede lograr de manera más eficiente a través de las políticas diseñadas para reducir la pobreza. Es importante notar, sin embargo, que el trabajo infantil es a su vez causa de pobreza futura, por lo cual medidas diseñadas directamente para desplazar a los niños del mercado laboral hacia las escuelas pueden ser una importante contribución en la batalla contra la pobreza. En nuestro país existen diferentes instituciones encargadas de regular y localizar dicha problemática. Entre estas se encuentran la Policía de Infancia y Adolescencia, los centros zonales del ICBF, las alcaldías municipales mediante las Secretarías de Educación y Secretaría de Salud, la Personería Municipal, Comisarías de Familia y el Ministerio del Trabajo, siendo estas las más relevantes en el contexto del trabajo infantil. La contribución de la OIT al Estado colombiano para la prevención y erradicación del trabajo infantil de la mano del Ministerio del Trabajo, las organizaciones de trabajadores CGT, CTC y CUT, la Organización de Empleadores ANDI, así como las organizaciones integradas en el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, se han abordado diversas líneas de acción para construir la política pública e intervenir hacia el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. Es de tener en cuenta que el objetivo principal de estas políticas públicas es pretender que todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia, bajo entornos protectores que los alejen del trabajo infantil, así como lograr que el adolescente trabajador
ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido.